está en contacto de Radio Universidad y Canal 10, quien fuera ministro de Defensa de la Nación por 3 veces, el doctor Horacio Jaunarena, en contacto con nosotros para conversar sobre este proyecto, las objeciones que se le están haciendo en este momento. ¿Cómo le va, doctor? Un gusto saludarlo. Buen día. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo está usted? ¿Tuvo alguna Bien, participación? ¿Le consultaron a usted sobre esta situación? No, en absoluto. En absoluto, en absoluto. Doctor, la primera objeción que se hace es que como un principio fundante de la democracia, nunca el ejército había intervenido en cuestiones internas. O sea, este era como un límite que desde Alfonsín en adelante se tuvo siempre en cuenta, claro, que era por agresión externa, ¿no? Pone la Ley de Seguridad Interior, de la que usted participó en la elaboración, o al menos era ministro de Defensa cuando lo sancionó el Parlamento, ¿verdad? Sí, en realidad no es exactamente así, porque si ustedes recuerdan, en la época de Kirchner se hizo el Escudo Norte, y cuando el Escudo Norte se puso en vigencia, las Fuerzas Armadas tenían la función del apoyo logístico a las fuerzas de seguridad que estaban en ese operativo que pretendía recuperar el control de la frontera norte, ¿no es cierto? Así que hay antecedentes. Y por otra parte, lo que me da la impresión de que lo que pretende el presidente es adecuar nuestro sistema de defensa y de seguridad a los desafíos de este tiempo, ¿no es cierto? Usted, como bien dijo, la ley de seguridad y la ley de defensa, sobre todo, fue sancionada en la época de la Guerra Fría, en la época de la confrontación entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, en donde a los países marginales como el nuestro, a las Fuerzas Armadas se les daba el rol de intervenir en el conflicto interno, con la desgracia que todo eso ocurrió en la Argentina, ¿no es cierto? Pero ese tiempo ya pasó. Ese es un tiempo que hace 30 años murió en el mundo, y lo que ahora tenemos que hacer es adaptar nuestro sistema de defensa y seguridad a los tiempos actuales. Y esto creo que es el esfuerzo que tenemos que hacer entre todos, fundamentalmente por parte, en primer lugar, del gobierno, pero luego el conjunto de la sociedad. Doctor, ¿estos cambios, estas modificaciones deben pasar por el Congreso o no? Que era algunos de los cuestionamientos que escuchaba de distintos sectores en el día de ayer, sobre todo de la oposición. Mire, yo creo que la derogación de un decreto y la puesta en vigencia de otro decreto no tiene que pasar por el Congreso. Esto es el resorte del Poder Ejecutivo. Lo que sí creo que debería, de lo que debería ocuparse el Congreso, es de una reformulación de nuestro sistema de defensa, que implica la reconstrucción de nuestro sistema de Fuerzas Armadas, que prácticamente está al borde del colapso. Para eso sí, creo que hace falta un debate legislativo en donde definamos exactamente qué rol deben cumplir las Fuerzas Armadas en el futuro, para reconstruirla en ese sentido, darle un sentido a la reconstrucción. Yo creo que eso es imprescindible y que tiene que hacerse en el Congreso. Pero lo que se ha hecho hasta ahora está perfectamente dentro de las atribuciones del Ejecutivo. Para que quede claro, la Ley de Seguridad Interior y la Ley de Defensa habilitan a las Fuerzas Armadas a intervenir en conflictos sociales, porque me parece que el gran temor es ese. Con el recuerdo todavía fresco de la dictadura, lo que se teme y lo que por ahí dice parte de la oposición es, bueno, Macri ajusta y hace intervenir a las Fuerzas Armadas en seguridad interior como para frenar las protestas contra el ajuste. Pero ¿de dónde puede deducir usted que Macri está habilitando? Yo no deduzco nada, digo las críticas que hace la oposición. No, ya lo sé, la oposición. ¿De dónde puede deducir la oposición que Macri está preparando a las Fuerzas Armadas para la represión interna? Es un disparate. La verdad es que resulta difícil entenderlo. Yo leía recién unas declaraciones de Rossi, por ejemplo. Agustín Rossi, sí. Sí, Agustín Rossi, que se rasga las vestiduras porque Agustín Rossi era ministro de Defensa cuando hicieron el Escudo Norte. ¿De qué estamos hablando? Está bien. ¿No es cierto? No me parece serio. Tiene la misma envergadura que cuando dicen que Macri es la dictadura. Claro. ¿No es cierto? Realmente. Doctor, aquí hay dos aspectos. Por un lado, el contexto argentino y la historia reciente y no tanto respecto de las Fuerzas Armadas y su rol en las dictaduras. Pero paralelamente está
el escenario comparativo. Uno inmediatamente lo que tiende a hacer es ver qué hacen las Fuerzas Armadas en otros países pares, por ejemplo, similares a Argentina, y en algunos casos, como México y Brasil inclusive, ha quedado exhibido como que en la tarea contra el narcotráfico no han tenido quizá el éxito que originalmente se pregonaba. ¿Esto puede ser un elemento a tener en cuenta a la hora de ver, de ampliar el rol y de ver los fracasos quizá que han tenido en otros lugares? Pero por supuesto, lo que pasa es que como de costumbre se hace un análisis parcial e ideologizado. Es cierto que fracasaron las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico en México. Ahora yo le pregunto a usted, antes de que intervinieran las Fuerzas Armadas, ¿era un éxito la lucha contra el narcotráfico en México? No. De ninguna manera. Las Fuerzas Armadas empezaron a intervenir porque había fracasado todo lo anterior. Entonces fracasó lo anterior y fracasó lo actual. Entonces tenemos que preguntarnos realmente de qué manera vamos a enfrentar el fenómeno, ¿no es cierto? O sea que realmente me parece que una interpretación parcializada no aporta la solución del problema. En definitiva, ¿a su juicio es positivo el cambio que se ha anunciado? Mire, el cambio hasta ahora lo que se ha anunciado es que se va a derogar un decreto, que es el decreto al que hacíamos referencia, se lo va a cambiar por otro decreto. Y va a haber una intervención de un grupo de gente del ejército para intervenir en el norte, con lo cual usted liberaría más o menos 500 o 1000 gendarmes para traer a la zona del Gran Buenos Aires, Córdoba y Rosario. Eso para ese rol, lo único que se ha pensado es una cosa muy semejante a lo que hacían en la época del Escudo Norte, que es suministrarle elementos como subsidiariamente a la fuerza de seguridad. Hasta ahora es eso lo que hay, no hay otra cosa. Yo no leo, he leído el contenido de la directiva estratégica, no veo ningún elemento que diga que las Fuerzas Armadas van a ser empleadas para reprimir el conflicto social. Estas son especulaciones, como cuando dicen Macri basura en la dictadura. Esto realmente no tiene ningún asidero. Gracias, doctor. Muy amable por el contacto con nosotros, por atendernos. Hasta luego.